Un calor sofocante, denso, casi palpable, envuelve el recinto de Mohon en la ciudad de Talisay. Es el año 2004. En medio de la humedad tropical de Cebú, un sacerdote norteamericano, de estatura sobria y mirada serena, viste un hábito negro de tela gruesa, ajeno a cualquier ostentación. En sus manos sostiene un hisopo de metal y un pequeño recipiente con agua bendita. Con gestos pausados y metódicos, sin la presencia de cámaras, sin multitudes de fieles ni autoridades eclesiásticas rodeándolo, el hombre recorre los muros recién levantados de un sencillo convento. Esparce las gotas sobre el concreto fresco, orando en silencio por las habitaciones donde jóvenes seminaristas filipinos dormirán, estudiarán y entregarán sus vidas. Para los pocos frailes presentes, ese hombre no es más que su superior general, un fraile amable que ha cruzado el océano para cumplir con una tarea administrativa y pastoral más. Nadie en esa habitación, ni en toda la isla de Cebú, sospecha que la mano que sostiene ese hisopo, la mano que esa tarde saluda con sencillez a los trabajadores de la obra, es la mano que un día sostendrá las llaves de la Iglesia Universal. Nadie sabe que están de pie junto a un hombre a quien el mundo entero llamará algún día Santo Padre. En ese preciso momento se plantea la paradoja fundamental de esta historia, la distancia abismal entre la majestad visible de una institución milenaria y la absoluta cotidianeidad con la que se forja el destino en la penumbra de la misión. Aquel sacerdote se llamaba entonces Padre Robert Prevost. Hoy, la historia lo conoce como el Papa León XIV. Y lo que ocurrió durante sus 9 visitas a las Islas Filipinas, entre los años 2002 y 2013, constituye la radiografía más profunda y reveladora de su verdadera identidad, mucho antes de que los focos del Vaticano se posaran sobre su figura. La Conferencia de Obispos Católicos de las Filipinas registra un dato cronológico ineludible. A lo largo de 12 años, mientras ejercía como prior general de la Orden de San Agustín, el fraile nacido en el sur de Chicago regresó una y otra vez a ese archipiélago. 9 veces. No como un dignatario en visita oficial, ni como un turista de paso, sino como lo que la propia documentación oficial definió desde el primer momento, un simple misionero. Sin embargo, para comprender el catalizador oculto que movía a este hombre a cruzar repetidamente el Pacífico, es necesario examinar la naturaleza de la estructura que representaba. En el año 2001, la Orden de San Agustín, una fraternidad eclesiástica con más de 7 siglos de historia, eligió a Robert Prevost para gobernar la institución a nivel mundial. El cargo no lo vinculaba a una diócesis territorial ni a una sede de poder político. Su mandato constitucional era ser el pastor itinerante de una comunidad dispersa en decenas de países. Tenía la libertad jerárquica de fijar su residencia operativa en las grandes capitales europeas, en las catedrales históricas de Italia o España, donde el prestigio institucional ofrecía un escenario natural para la gestión. Pero Prevost tomó una decisión silenciosa, un giro estratégico registrado en los archivos de la orden que alteraría el orden habitual de sus itinerarios. Fijó su atención en la periferia. Dirigió sus primeros pasos oficiales no hacia los centros de decisión en Roma, sino hacia la Universidad de San Agustín en Iloílo, en el corazón de las Filipinas, para presidir un capítulo provincial lejos de toda relevancia mediática. ¿Por qué este hombre, formado en la dureza de las misiones de Perú en las décadas de 1980 y 1990, insistió en retornar sistemáticamente a las mismas tierras? La respuesta yace en la memoria genética de su propia orden. Cebú no es una provincia eclesiástica cualquiera, es la cuna, el punto cero donde el cristianismo echó raíces en Asia hace casi 500 años, tras la llegada de Fernando de Magallanes en 1521 y la posterior consolidación de los agustinos en 1565. Al caminar por la Basílica Menor del Santo Niño de Cebú, al celebrar la misa bajo sus bóvedas ante miles de rostros anónimos, el futuro pontífice no estaba realizando una inspección rutinaria, estaba reconectando con el origen de su familia espiritual. Cada viaje, desde la bendición de un centro de espiritualidad en Consolación en 2008, hasta las grandes asambleas en la iglesia de San Agustín en Intramuros, Manila, en 2010 y 2013, acumulaba una densidad de hechos que el sistema eclesiástico registró solo como rutina administrativa. En abril de 2013, durante su 9ª y última visita, Prevost bendijo el edificio del prenoviciado en Intramuros, una casa dedicada a los jóvenes que apenas comenzaban su discernimiento vocacional. Terminado el acto, el superior general recogió sus pertenencias, abordó un vuelo hacia Roma y concluyó su mandato de 12 años. Para la comunidad local, la historia había terminado. El líder había cumplido su ciclo y se retiraba hacia tareas de menor visibilidad. Nadie en Manila, ni en Iloílo, ni en Cebú, intuía que esa despedida no era un cierre, sino el prólogo de un choque conceptual de escala planetaria. La pregunta que queda suspendida en el aire, bajo el peso de esos 12 años de anonimato institucional, es inevitable.
¿Fue esa insistente y silenciosa inmersión en la realidad filipina un mero azar de la geografía misionera, o el escenario donde el destino estaba moldeando, sin que nadie lo supiera, al hombre que cambiaría para siempre el rumbo de la Iglesia? Cuando el humo blanco ascendió sobre los tejados del Vaticano y el nombre de Robert Prevost resonó desde el balcón de la Basílica de San Pedro, la inmensa mayoría de la opinión pública mundial contempló la figura de un desconocido. Los analistas internacionales disectaban su biografía buscando claves políticas en su origen norteamericano o en su trayectoria administrativa. Sin embargo, en el espacio físico de las comunidades agustinas dispersas a lo largo de las islas Filipinas, la reacción no fue la perplejidad ni la curiosidad distante. En las salas de reunión de Intramuros, en los pasillos de la Universidad de San Agustín en Iloilo y en los recintos de Cebú, hombres y mujeres adultos rompen espontáneamente en llanto. No lloraban por la elección de un alto dignatario de la Iglesia, sino por la sacudida psicológica de reconocer a un hombre con el que habían compartido la mesa, a quien habían confesado sus faltas más íntimas y a quien habían visto bendecir las paredes de sus casas con sus propias manos. La fractura entre la percepción oficial del sistema vaticano y la realidad vivida en el archipiélago se hizo evidente de inmediato. El mundo oficial veía la llegada de una figura institucional al trono de San Pedro. Las Filipinas veían el regreso a la luz pública de una presencia que ya les pertenecía. La fuente documental revela que esta desconexión se incubó durante años en los detalles más cotidianos de sus visitas. A diferencia de las comitivas oficiales que suelen acompañar a los altos cargos eclesiásticos, las 9 travesías de Prevost se caracterizaron por la ausencia total de boato. La documentación interna de las provincias agustinas conserva fotografías ordinarias, archivadas en carpetas olvidadas, donde el futuro pontífice aparece sonriendo en medio de frailes jóvenes y laicos, vistiendo el hábito negro sin distinción alguna. Durante 12 años, seminarios enteros, religiosas y feligreses locales, interactuaron con él sin percibir un solo gesto de superioridad jerárquica. El motivo interno de Prevost no era la imposición de directrices desde la cúpula, sino una inmersión profunda en la realidad concreta del misionero. Habiendo servido en las parroquias empobrecidas y en los caminos polvorientos del norte de Perú durante las décadas de 1980 y 1990, donde aprendió la lengua y adoptó la ciudadanía, el sacerdote no llegó a Asia como un observador extranjero expuesto al calor sofocante o a la aglomeración de las iglesias locales. Llegó como un hombre cuyo cuerpo y mentalidad ya habían sido moldeados por la pobreza del trabajo en el terreno. Por eso, su interacción con los frailes filipinos no se basaba en la retórica de los informes oficiales, sino en una escucha atenta y directa. Escuchaba a los jóvenes seminaristas que dudaban de su vocación, daba palabras de aliento breves a los sacerdotes agotados en las provincias lejanas y administraba la comunión a ancianas en la Basílica del Santo Niño, sin que nadie registrara sus palabras por escrito. La estructura del sistema eclesiástico procesaba estas visitas como simples eventos de agenda, inspecciones de rutina o capítulos provinciales estipulados por el reglamento. Pero por debajo de esa fachada institucional se estaba produciendo una formación invisible. Al fortalecer a los formadores, al recordar los nombres y los rostros de quienes integraban las comunidades locales, Prevost estaba moldeando la arquitectura humana de una de las naciones más devotas del planeta. Miles de fieles que jamás supieron su nombre recibían sacramentos de sacerdotes a quienes Prevost había acompañado personalmente en su etapa de formación. Sin embargo, la paradoja de este periodo radica en la completa ceguera de su entorno respecto al futuro. En abril de 2013, al concluir su 9ª visita tras bendecir el edificio del prenoviciado en Manila, el capítulo parecía cerrado de forma definitiva. Prevost dejaba el cargo de prior general. Los reglamentos de la orden marcaban el fin de su mandato y su retorno a un trabajo pastoral discreto. No había ningún indicador visible que sugiriera que aquel sacerdote que saludaba en el pasillo de un convento de Intramuros fuera a asumir la máxima responsabilidad de la Iglesia. Las fotografías que capturaron sus gestos amables quedaron guardadas en cajones, tratadas como recuerdos ordinarios de una visita oficial más, mientras el propio sistema eclesiástico daba por concluida su etapa de mayor proyección. La revelación del ascenso de Robert Prevost a la cátedra de Pedro actuó sobre la estructura eclesiástica filipina como un sismo silencioso pero devastador. En cuestión de horas, el velo de cotidianeidad que había cubierto sus 9 visitas durante 12 años se desintegró por completo. Aquello que el sistema oficial había catalogado en sus archivos como rutinarias giras administrativas o simples bendiciones de infraestructura se transformó, de la noche a la mañana, en un legado histórico de incalculable valor.
La prensa nacional y los boletines diocesanos no se refirieron a él como un papa extranjero distante, una figura burocrática surgida de las intrigas de la curia romana, sino como un amigo familiar, un padre que había recorrido sus calles y respirado su mismo aire. En los archivos de las parroquias y conventos de Cebú, Iloílo y Manila se desató una búsqueda frenética. De los cajones olvidados y de las carpetas de fotos polvorientas, comenzaron a emerger las evidencias de un pasado inadvertido. El joven seminarista que posó a su lado sin darle importancia, el fraile que compartió con él una comida informal, la anciana que recibió la hostia consagrada de sus manos en la Basílica del Santo Niño. Cada imagen fija, cada apretón de manos no registrado en actas oficiales, se convirtió de pronto en un testimonio incuestionable de cercanía. Sin embargo, esta repentina sacudida de la memoria colectiva tropezó de inmediato con la inercia y la resistencia de las estructuras institucionales. Para los sectores más rígidos del aparato eclesiástico y los observadores externos acostumbrados al boato, la narrativa de un pontífice moldeado en la sencillez misionera resultaba incómoda. Existió un intento casi automático por parte de ciertos círculos diplomáticos y jerárquicos de reinterpretar su figura, adaptar su biografía al molde tradicional de un alto funcionario, suavizar la radicalidad de sus viajes y encuadrar sus 12 años al frente de los agustinos dentro de la lógica formal del poder vaticano. Intentaban presentar sus visitas como calculadas maniobras geopolíticas de un líder que preparaba su carrera, minimizando el hecho indiscutible de que Prevost había acudido a las Filipinas cuando nadie lo observaba y cuando ningún beneficio político podía derivarse de bendecir un convento modesto en Talisay City. Frente a la tentación del sistema de edulcorar o burocratizar su trayectoria, la firmeza del carácter de Prevost se sostuvo sobre los hechos inapelables documentados en la fuente. Su postura no se construyó con discursos grandilocuentes, sino con una coherencia histórica trazada desde las misiones de Perú hasta las casas de formación en intramuros. Durante aquellos 12 años, el hombre que encabezaba a miles de religiosos en todo el planeta no exigió palacios, no reclamó un trato preferencial ni buscó el aplauso de los poderosos. Las decisiones registradas en los documentos de la Conferencia de Obispos Católicos de las Filipinas confirman que su prioridad absoluta fue siempre el trabajo no visible. Sentarse a escuchar en los capítulos provinciales, respaldar a los frailes más jóvenes en el prenoviciado de 2013 y consolidar la fe de un pueblo que respiraba la devoción en cada rincón. La tensión institucional alcanzó su punto álgido en el choque entre estas dos visiones de la Iglesia. Por un lado, la maquinaria oficial que pretendía reducir la fe a informes, jerarquías y ceremonias solemnes. Por el otro, la realidad humana y espiritual de una nación que había sido moldeada en la penumbra por las manos de un misionero. La certeza de que el nuevo líder de más de 1.000 millones de católicos había caminado entre la gente común sin corona ni cetro, planteó un desafío directo a la lógica del poder eclesiástico, dejando a la vista la brecha irreversible entre la fachada del sistema y la verdad oculta en el corazón de las islas. En el instante preciso en que el anuncio oficial resonó desde el balcón de la Basílica de San Pedro, el peso del silencio que rodeaba los años de misión de Robert Prevost se rompió de forma irreversible. La confirmación de que aquel fraile agustino era ahora el Papa León XIV no actuó como un mero nombramiento eclesiástico, sino como una proclamación pública que desnudó la verdadera naturaleza del poder y la fe. En las comunidades de Cebú, Iloílo y Manila, la noticia cayó con la fuerza de una verdad revelada que transformaba instantáneamente el significado del pasado. No hubo necesidad de grandes discursos ni de decretos solemnes para que el sistema comprendiera la magnitud de lo sucedido. La mera realidad de su trayectoria bastó para desmantelar las fachadas institucionales. Las máscaras de la diplomacia vaticana y las apariencias de la alta jerarquía quedaron expuestas frente a la contundencia de un hecho incontestable. El nuevo sucesor de Pedro no se había formado en los pasillos de la diplomacia ni en las reuniones de protocolo, sino en la entrega silenciosa a los rincones más humildes del planeta. La reacción en el archipiélago filipino alcanzó una densidad psicológica sobrecogedora. En los antiguos conventos agustinos, sacerdotes maduros y jóvenes seminaristas se contemplaban unos a otros en un estado de estupor reverente. El espacio físico de las capillas y las salas de estar, donde años atrás Prevost había tomado un café sencillo o compartido una conversación sin prisa, pareció cargarse de un peso histórico denso y vibrante. Las pausas en el relato de los testigos eran profundas, cargadas de la conmoción de quien descubre que ha estado tocando la historia sin saberlo. Hombres que habían caminado a su lado durante los capítulos provinciales de 2002 y 2008 recordaban la suavidad de su voz, la moderación de sus gestos y la absoluta ausencia de pretensión con la que bendecía las paredes de un modesto edificio en Talisay City.
Aquel contraste aplastante entre la pompa de la Roma papal y la imagen del misionero sudoroso bajo el calor tropical arrancó de golpe cualquier ilusión de grandeza mundana que la institución hubiera pretendido sostener. Este evento crucial devolvió de inmediato el valor supremo a la experiencia humana viva por encima de la rigidez de los reglamentos. La fuente demuestra que la verdadera grandeza no requirió de coronas, ni de tronos, ni de la atención de las cámaras para consolidarse. Al haber recorrido el país 9 veces como un servidor anónimo que escuchaba las confesiones, que celebraba la misa ante el Santo Niño de Cebú y que moldeaba con paciencia las vocaciones del prenoviciado en Intramuros, Prevost había demostrado que la autoridad auténtica se construye en la penumbra del servicio no recompensado. Para la nación filipina, la elección de León XIV no representó el triunfo de una estrategia política, sino la cosecha inevitable de un amor sembrado en silencio durante más de una década. La lección que emanó de esa jornada histórica fue rotunda. El sistema eclesiástico, con todas sus estructuras jerárquicas y sus fachadas oficiales, quedaba subordinado a la verdad ineludible de un corazón que se dejó desgastar por los pobres de 2 continentes. La figura de un hombre que sirvió fielmente cuando el mundo entero miraba hacia otro lado, se alzó como el único testimonio válido de dignidad para la tarea que ahora la historia le encomendaba. Las consecuencias a largo plazo de esta revelación se extendieron como ondas profundas por toda la trama social y religiosa de las Filipinas, reconfigurando para siempre la manera en que la nación comprendía su propia fe y su lugar en el mundo. La resonancia de aquellas 9 visitas no se disipó con la emoción del primer momento. Por el contrario, se asentó en la conciencia colectiva como un testimonio vivo de la pedagogía de la divinidad. Para la sociedad filipina, la más numerosa y devota comunidad católica de todo el continente asiático, la elección de León XIV transformó la memoria cotidiana en una herencia sagrada. Los periódicos locales dejaron de referirse al nuevo pontífice como un extranjero distante y comenzaron a llamarlo un amigo familiar, un padre de los filipinos que había regresado al lugar más alto de la Iglesia desde los mismos caminos que ellos transitaban. A nivel local, la realidad práctica de las comunidades agustinas experimentó un cambio irreversible. Los espacios sencillos que Robert Prevost había bendecido en el silencio de la misión se convirtieron en lugares cargados de una densidad espiritual renovada. El modesto convento de Mohon en Talisay City, donde el fraile americano había asperjado agua bendita sobre paredes de concreto fresco, bajo el calor sofocante de 2004, pasó a ser el símbolo de una fidelidad no presuntuosa. El Centro de Espiritualidad de Consolación en Cebú y el edificio del prenoviciado en Intramuros, donde Prevost concluyó su 9ª visita en abril de 2013, orando por los jóvenes que apenas comenzaban su camino, adquirieron un significado casi profético. Para aquellos personajes concretos y vulnerables, el seminarista intimidado que posó a su lado en una fotografía grupal sin darle importancia, el fraile joven a quien ofreció una palabra de aliento durante un almuerzo compartido, o la anciana que recibió la comunión de sus manos en la Basílica del Santo Niño, la vida cotidiana no volvió a ser la misma. Descubrieron que en medio de sus rutinas invisibles habían sostenido un encuentro directo con la historia, guardando en cajones y álbumes familiares tesoros cuyo valor real solo el tiempo pudo revelar. La transformación de estos personajes fue profunda y psicológica. Comprendieron que su fe y su trabajo silencioso no estaban aislados del centro de la Iglesia, sino que habían estado alimentando, desde la periferia, las raíces del liderazgo futuro. Toda la lógica de la fuente conduce a una conclusión existencial e institucional inevitable sobre la naturaleza de la grandeza humana y el funcionamiento del destino. La historia de Robert Prevost en las Islas Filipinas demuestra que el sistema eclesiástico no se renueva mediante la ostentación del poder ni a través de las calculadas ambiciones de la burocracia, sino en la penumbra del servicio no reclamado. La nave de la Iglesia no se construye en los balcones ni bajo los focos de la atención pública, sino en el polvo de las misiones, en la paciencia de escuchar a quienes no tienen voz y en la fidelidad repetida de quien regresa 9 veces a un lugar sin esperar nada a cambio. El hombre que caminó suavemente por las calles de Cebú, Iloílo y Manila sin alterar el aire a su paso. El fraile que vistió un hábito negro ordinario y rehusó cualquier tipo de corona, demostró que la verdadera dignidad para el cargo no se adquiere en el momento de la elección, sino que se ha acumulado pacientemente en los años en que nadie estaba mirando. Al final, la narración nos devuelve a la sencillez del inicio, al gesto humano y desnudo con el que comenzó esta historia. Un sacerdote cansado que cruza el océano, entra en una iglesia humilde y se arrodilla en silencio junto a la gente común. Toda la majestad de Roma y todo el peso de una institución milenaria se reducen a la imagen de un servidor que esparce agua sobre un muro en Talisay City, recordándonos que el futuro más grande siempre se esconde en lo más ordinario.
y que cada alma silenciosa con la que nos cruzamos en el camino puede estar llevando consigo una grandeza que aún no podemos ver.